A continuación, el ingeniero Pablo Rivas tendrá a su cargo el tema Geoparques, territorios del siglo XXI. Bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias al INGEMED, muchísimas gracias a los compañeros, Leonel, Gilberto y compañeros del departamento. Muy agradecido de estar hoy con la oportunidad de venir aquí a Lima a contaros un poco esta experiencia sobre geoparques. Sí quería situaros un poco, contextualizar un poco esta presentación. Habíamos pensado, César y yo, primero dar una visión de lo que es un geoparque, qué es lo que representa en la realidad de hoy día, que es un geoparque, desde la visión UNESCO. Ya veréis al final de mi charla el punto en el que nos encontramos, que es un punto realmente interesante, y no queríamos pasar la oportunidad de que me acompañase el doctor César Bosso, de Uruguay, de Gruta del Palacio, como el segundo geoparque de Latinoamérica, y creo que es un ejemplo cercano y que os puede venir muy bien para consultar cualquier cuestión, cualquier duda, e impulsar esta iniciativa en Perú, que ya vimos el primer simposio de Arequipa, que fue todo un éxito, que aquí hay las condiciones más que suficientes como para desarrollarlo. Lo primero, comentaros esta presentación, es la presentación oficial que hace el profesor Patrick McKeever, geólogo de Irlanda, es actualmente el secretario general de la División de las Ciencias de la Tierra en UNESCO, que me ha tenido la amabilidad de dejarme su presentación para mostrarla. Pero he decidido comentaros que el profesor Patrick McKeever tuvo la amabilidad de prestarme la presentación y os puedo traer lo que es la información más actualizada y más formal que hay sobre geoparques. Como veis, geoparque es un concepto un tanto diferente de la geología, es mirando hacia el futuro, es una iniciativa territorial para mirar hacia el futuro. Bueno, antes de entrar en el asunto geoparques, hay que contextualizarlo dentro de UNESCO. UNESCO, aunque oficialmente no es todavía geoparque, es un programa oficial, UNESCO prácticamente desde el origen de esta iniciativa recoge bajo su brazo, a los geoparques y los ampara. Los geoparques están bajo los auspicios. De hecho, para que veáis, en el año 2000 se crea la Red Europea de Geoparques y en el año 2001 ya hay un acuerdo firmado con la División de la Ciencia de la Tierra y un representante de UNESCO está presente en toda la Unión con derecho a veto. Aunque no es una iniciativa oficial, UNESCO tiene voz, voto, veto y acompaña al desarrollo de los geoparques y sus iniciativas singulares en cada país. Pero aparte, me gustaría recordar que es UNESCO, ¿no? ¿A qué se dedica UNESCO? Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y tiene su sede en París y tiene varios programas que podemos asimilar con un cierto parecido, ¿no?, a geoparque, como por ejemplo la lista de patrimonio mundial. Un ejemplo clarísimo en Perú es Machu Picchu, reserva de la biosfera, y fijaos que ya incluimos aquí geoparques globales, que aunque todavía no lo sean, se encuadran dentro de un contexto muy similar. Como decimos aquí, aunque no sean todavía una iniciativa oficial, no tengan el sello, son parte de la política de UNESCO. Dando un repaso rápido a qué es lo que se está haciendo, qué es lo que hace UNESCO, miramos por ejemplo los sitios de patrimonio de la humanidad. Los sitios de patrimonio de la humanidad, actualmente hay más de 1000 sitios declarados, de los cuales unos 200, no llegan a 200, están declarados por sus valores naturales. Pero si miramos a las categorías, porque hay una serie de criterios para la declaración de estos sitios, nos tenemos cuenta que solo hay unos pocos, por ejemplo, como este lugar, el sitio fósil de Zhenjiang, en China, que está específicamente declarado por su valor geológico. Solo hay un criterio pura y exclusivamente geológico. El resto de valores se refieren a tradiciones, a culturas, valores estéticos, paisajísticos, etc. Aquí tenemos un ejemplo característico, que es prácticamente de libro, el monte Fuji en Japón. Sin embargo, el monte Fuji en Japón, si miramos con qué criterios se ha inscrito en la lista de Patrimonio de la Humanidad, en una reunión como esta del INGEMED nos llevaremos una sorpresa, porque la geología no aparece en ningún sitio. Habla de tradición y habla de cómo ha influido en culturas ya desaparecidas y cómo ha inspirado culturas y tradiciones. Haciendo un repaso, podemos ver que hay
una falta en la presencia de la geología dentro de este criterio de patrimonio de la humanidad. Aquí, por ejemplo, de esas 1007 propiedades, hay casi 800 lugares culturales, son los que dominan claramente. Como antes comentaba, casi 200 naturales, y solo hay 88 inscritos bajo el criterio 8, que es el geológico, y que representa la historia de la Madre Tierra. Exclusivamente, solo con el criterio octavo, con el criterio 8, sin ningún otro criterio asociado, solo hay 18. O sea, 1.8% de la lista Patrimonio de la Humanidad está referido a la geología, con casos como el Monte Fuji, que por su significancia, por su relevancia, bueno, no se puede encontrar un sitio más geológico y más claramente asociado con un volcán en el mundo. Si alguien le pregunta en el mundo si recuerda un volcán, si tiene uno cerca de casa, va a mencionar ese, y posiblemente al cabo de un rato le venga el Monte Fuji. Y bueno, con este contexto, a principios del siglo XXI, surgen los geoparques, con la necesidad de valorizar el patrimonio geológico, de ponerlo en relieve. Y surge este concepto. Un geoparque primero es un territorio, es un área de una cierta entidad, una entidad suficiente para un desarrollo sostenible, que tiene que tener un patrimonio geológico de relevancia internacional, pero también, y esto es fundamental, una estrategia y un plan de desarrollo sostenible que involucre a las comunidades. Aquí hay un geoparque, el geoparque de Yangshan, en China. Este geoparque, uno de sus valores, estos son tobas riolíticas profundamente erosionadas, y han inspirado estas tobas, este paisaje ha inspirado más de 1200 años de poetas, de ciencia y de maravilla ante el paisaje en el lugar. La geología aquí se ha convertido en un evento cultural a lo largo de los siglos. Esto es lo que es un geoparque, cuando la geología se convierte en un elemento transversal de un territorio. Aquí un ejemplo magnífico. Pero también esto es clave, ¿no? ¿Un geoparque trata sobre geología? No, la respuesta es claramente no. Trata sobre el vínculo que existe entre la Madre Tierra. Aquí en Latinoamérica lo tenéis, bueno, yo que vengo de Europa, es un concepto que realmente tenemos olvidado y muy poco presente, la Pachamama, la Madre Tierra. Es el concepto de vincular ese patrimonio geológico a todo lo que ocurre en el territorio, desde lo económico hasta lo social, hasta la biodiversidad, hasta la cultura. En el geoparque se establecen vínculos con todo tipo de patrimonios. Una breve historia, un breve repaso a los geoparques. Nosotros siempre, cuando lo contamos en España, ¿no?, tenemos siempre el chiste, ¿no? Empezó con un francés, un alemán, un español y un griego. Pues así empezaron los geoparques. Una conferencia en Beijing, en China, sobre patrimonio geológico, donde una serie de territorios con alto valor patrimonial en lo referido a los geológicos se dieron cuenta de que había un potencial para reunirse y crear una red de geoparques. Empieza en Europa y solo 4 años después, con el apoyo explícito de UNESCO, se crea la red global de geoparques con 16 territorios europeos y 8 en China, que es el gran gigante de este mundo de los geoparques. Tiene, parece que actualmente, de los 111 territorios, tiene 32. Un tercio de los geoparques del mundo pertenecen a China. Así se declara la primera conferencia internacional de geoparques en Beijing en el 2004, y han ido sucediendo una serie de conferencias que han ido apoyando esta iniciativa hasta alcanzar, como decía, 111 territorios en 32 miembros estados de UNESCO a lo largo de estos años. Una imagen de esta conferencia de 2004. Ahora bien, veremos la distribución. Esto fue uno de los motivos más repetidos, quizá, en el primer simposio de Arequipa. El mapa de distribución de los geoparques. Hay una concentración altísima en Europa, hay 64 geoparques en Europa, y una concentración altísima en China y la región de Asia-Pacífico. Y sin embargo vemos que las Américas, tenemos 2 en Canadá, tenemos 1 en Araripe, en Brasil, y Grutas de Palacio. Y se repitió mucho un concepto que yo lo negaba, que no hay geoparques en Latinoamérica, no hay geoparques. Sí los hay. Hay en muchísimos territorios donde esta iniciativa, este concepto, es absolutamente compatible. Solo falta declararlos. Y además los compañeros nos demostraron con el ejemplo del Cañón del Colca y Valle de los Volcanes de Aldagua, que podría ser una realidad en poco tiempo. Bueno, estamos distribuidos a lo largo de 5 continentes y, como decía,
son, bueno, están polarizados entre Europa y Asia. Hay un detalle importante que diferencia geoparques de otras designaciones internacionales, que cuando te conviertes en geoparque lo haces solo por 4 años. A los 4 años tienes que pasar un examen, una revalidación. Y ese examen es posiblemente de los más duros e intensos en el panorama internacional y, por supuesto, de UNESCO. Ese examen, si no se supera, se retira la categoría de geoparque. Esto es bastante importante porque puede significar que toda la inversión, todo el esfuerzo se puede perder. Y es lo que mantiene viva a la red y con una capacidad de expansión tan alta, porque son territorios de calidad. Os voy a poner un ejemplo que me parece que va a ser clarificador para que veáis cómo funcionan los geoparques. Durante el congreso hubo un señor entre el público, una persona entre el público, que preguntó si UNESCO, con el geoparque El Cañón del Colca y Valle de los Volcanes, no podría financiar unos helicópteros y unos volcanes y unos aviones para sobrevolar los volcanes y hacer turismo aéreo, ¿no? Si podrían recibir algún tipo de financiamiento. Y la respuesta creo que fue un poco tímida por parte de un compañero, Artur, porque en geoparques es al revés. Los geoparques no reciben dinero de UNESCO, los geoparques aportan dinero a UNESCO. Son una iniciativa hecha para el desarrollo sostenible de sus territorios. Tú, para ser geoparque, tienes que funcionar como geoparque, tienes que generar riqueza para tu territorio y se aporta a UNESCO. Como veis, es un concepto un tanto diferente a lo habitual. ¿Cómo funciona un geoparque? Bueno, primero se crea un dossier de candidatura, una nominación, que se tiene que enviar a UNESCO, al organismo UNESCO de cada país. Puede ser la Comisión Nacional de Cooperación con UNESCO o el Ministerio o entidad que el país designe. Después se hace una evaluación geológica por la IUCS, independiente. Y después un grupo de expertos de geoparques van en misión de campo y evalúan la candidatura. En esta visión de evaluación, separada de la evaluación geológica, aquí es donde se evalúa que el territorio esté funcionando ya como de facto, como un geoparque, que haya una unidad de gestión, que haya un desarrollo del geoturismo, que haya una educación en riesgos naturales, que haya una serie de elementos que son los que componen el geoparque, que tienen muchas más patas, tienen mucho más apoyo que simplemente la geología. Geoparques es un modelo de gestión, es un modelo de visualizar un territorio y tiene que estar ya presente antes de convertirse en uno. Posteriormente, el informe se envía a la oficina de la Red Global de Geoparques y esa oficina emite un juicio de aceptación, se acepta esa candidatura. Esto suele ser bastante habitual. Esa candidatura se puede deferir durante un periodo, que puede ser 1 o 2 años, un cierto periodo, para arreglar algún punto del dossier de esa candidatura que todavía falte por pulir, o en algunos casos se rechaza completamente porque realmente todavía no tiene las condiciones necesarias para poder ser nombrado geoparque. Para que veáis un poco lo que está pasando en 2015, en este año, las nuevas candidaturas están por todo el globo. Francia, Bulgaria, Bélgica, China, Finlandia, Grecia, Chipre, hay por todo el mundo. Estas son las nuevas candidaturas de 2015. Pero yo creo que lo que es más relevante, fijaos, estas son las misiones de revalidación de este año, solo de este año. Cada año tenemos esta circunstancia. Cada año tenemos una lista bastante importante de territorios que tienen que ser revalidados. Muchas designaciones internacionales tienen periodos de revalidación o de revisión que pueden ser de 10 años, 8 años. El poner ese periodo de 4 años asegura la calidad de los trabajos. Un geoparque no se puede dormir, tiene que estar siempre activo y siempre vigilando por la calidad de los servicios que ofrece o de la gestión que hace el territorio. ¿Qué más cosas? Bueno, un geoparque no solo habla de patrimonio geológico, da una clave diferente, se diferencia de otras designaciones, porque, como ya sabemos, en geología tenemos siempre el paradigma de la escala temporal. En un geoparque se habla de cambio climático, es posiblemente la figura internacional que más tiene que decir sobre cambio climático y más tiene que explicar sobre cambio climático. En otras designaciones, muy interesantes, se habla sobre hábitats, se habla sobre cultura, y siempre desde una perspectiva temporal humana, desde la escala temporal y visión
antropomórfica, mientras que en geoparques se tiene en cuenta la historia de la Tierra, y eso es ideal para hablar del registro del cambio climático. Y bueno, hay ciertos geoparques del mundo que no tienen esta problemática, pero aquí, por ejemplo, lo estuvimos viendo durante nuestra estancia en Arequipa, hay zonas del mundo tectónicamente muy activas, que son una ventana al interior de la Tierra, donde se refleja lo que ocurre, como por ejemplo ocurre, tenéis aquí en el Perú. Un geoparque se convierte en un actor principal para gestionar lo que está pasando en estos territorios y ayudar a mitigar los efectos dañinos y a generar nuevas oportunidades vinculadas a este tipo de circunstancias. Por último, también hay una circunstancia, y eso me da también pie para hablar de otro tema, minería. Muchos geoparques se ubican en antiguas zonas mineras. El geoparque tiene la obligación, en este caso, de crear un vínculo entre esa actividad industrial, que puede estar en activo o no, con sus comunidades y convertirlo en un recurso. Esto es una pregunta también clásica. ¿Puede haber minería en un geoparque? Yo creo que casi en el 90%, 80% de los geoparques hay minería, y en los que no hay son porque son zonas que ya se abandonó o no resultan interesantes. Es compatible. Un geoparque no es un territorio, no es un área de conservación. En un geoparque debe haber zonas conservadas, pero como tal no es una figura de conservación y es compatible con múltiples actividades. Concepto clave que repetimos incansablemente los que trabajamos en geoparques. Los geoparques no hablan sobre rocas, hablan sobre las personas. Los geoparques son personas. Aquí tenéis un ejemplo en Irlanda, con algunos compañeros de geoparques irlandeses, con el primer ministro del país, donde han sido capaces de reunir a las comunidades locales en torno al proyecto geoparque, y han sido capaces de alcanzar las más altas instancias de su país. Son proyectos que tienen un impacto en el territorio muy alto, que pueden tener un impacto en el territorio muy alto. También, y relacionado con lo que os comentaba del financiamiento, geoparques es una herramienta muy poderosa. Si esa herramienta se usa adecuadamente, puede llegar a esto. Aquí este compañero, John Galloway y Mike Sweeney, son los gerentes de un geoparque en Irlanda bastante curioso, se llama Costa del Cobre. Es, creo, si no me equivoco, uno de los geoparques en el mundo donde no hay, creo que, ningún tipo de protección. Es un caso único, no es habitual. ¿Cómo han conseguido manejar la gestión de su territorio? A base de un contacto directo y continuo con sus alcaldes y con sus responsables políticos y con su comunidad, que solo se encargó de proteger el territorio, de evitar que se hagan acciones que pongan en peligro el geoparque. A cambio, que han conseguido una región minera relacionada con la minería del cobre, abandonada, pauperizada, la han revitalizado, han logrado traer un turismo sostenible y han logrado, como veis, una conexión con la más alta distancia. ¿Qué más cosas hacen en un geoparque? Bueno, aquí tenéis en un geoparque británico de Reino Unido un club de detectives de rocas. Aquí se enseñan a los escolares a hacer de detective y registrar el paso de las rocas y aprender el proceso. O también una iniciativa que suele ser muy habitual en los geoparques, entrenar ranger, local ranger. Cada país lo puede llamar de una forma diferente. El concepto posiblemente venga de Estados Unidos, pero crear gente en el territorio que se convierten ellos en los transmisores de la información. No solo es un lugar donde un geólogo puede trabajar, sino es un lugar donde el geólogo puede tener un contacto, una comunicación directa con su comunidad y convertir a la gente de la comunidad en transmisores de esa información. Por supuesto, en un geoparque se fomentan acciones de conservación, aunque, como repito, no es un lugar protegido, no es una figura de protección. Sí se fomenta la protección y conservación del patrimonio. Si no se conserva, no se puede crear el patrimonio, no se puede amar, no se puede usar para un desarrollo sostenible. Y con ejemplos de museos innovadores o acciones de conservación, como por ejemplo en la isla de Lesbos, donde se rescatan troncos fósiles procedentes de explosiones volcánicas de la isla de Lesbos y que sirven para fomentar un turismo muy dinámico en toda la isla. O, por ejemplo, también con educación ambiental con escolares.
de una forma tradicional, con programas en escuelas, más o menos habituales, pero también de una forma divertida. Sí, los geoparques tienen como misión convertir la geología en algo entretenido, que motive a la población. O con experiencias innovativas, por ejemplo en Alemania, no recuerdo si en Alemania o en Francia, con bicicletas, con guías online, donde tú vas con tu bicicleta y cuando llegas a determinados sitios, automáticamente el dispositivo instalado dentro del vehículo te informa, te habla como si fuese un guía y te comenta el paisaje. O sea que son lugares de experiencias innovadoras. O por ejemplo, mezclando la geología y el patrimonio geológico con el arte. Lugares que más que explicar, más que poner un panel en un sitio y contar qué es geología allí, pretenden crear un concepto artístico que haga reflexionar a cada cual que pase y cada uno saque sus conclusiones. Esto por supuesto acompañado de otro tipo de iniciativas más clásicas, ¿no? Como museos, centros de interpretación, pero se usa la geología para todo tipo de iniciativas. Por ejemplo, a nivel de riesgos geológicos, en este momento comentamos con una compañera en Japón. Pues en Japón es uno de los referentes, la red nacional de geoparques en Japón es uno de los referentes en cuanto se refiere a riesgo volcánico. De allí no simplemente, allí hacen algo que es muy interesante. El geoparque se convierte en un actor fundamental, no para informar, como se ha hecho habitualmente desde realmente del gobierno, decir aquí tenemos un riesgo, ¿no? Y terminamos esta información en la población. En Arequipa tuvimos a un compañero de Colombia que nos comentaba cómo, no recuerdo bien dónde fue, dónde lo dijo, que él y un grupo de compañeros habían hecho un informe sobre un riesgo de erupción volcánica, no recuerdo el lugar, perdonadme, y justamente era Armero, y me parece que fue menos de una semana más tarde, efectivamente el volcán estalló y provocó una devastación enorme. En los geoparques lo que se hace es involucrarse con la comunidad y asegurarnos de que esa información es transmitida, pero no una vez, continuamente. Es una labor continua, es una labor generacional que se transmite continuamente. Y también se hacen aproximaciones innovadoras para concienciar sobre los riesgos geológicos. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de un folleto de tsunamis donde se alerta a la población y se hacen todos los años actividades de concienciación. O bien, esto es un caso bastante interesante, un proyecto para evaluar el impacto psicológico de los riesgos naturales en los escolares. Porque muchas veces no se había tenido en cuenta que si a la población le lanzamos un mensaje continuo de que hay un riesgo de que el volcán explote, de que hay un terremoto, deslizamiento de tierras, con una serie de daños potenciales para tanto los medios económicos como personales, eso puede crear un daño emocional y psíquico que se puede evaluar. Y los geoparques tienen proyectos para mitigar y para adecuar esa información a la población escolar. O también otro tipo de iniciativas, como en Toyo-Usu, el Geoparque Global de Toyo-Usu, tienen este proyecto, el Kazanmeister, donde son gente local entrenada por el geoparque para convertirse en líderes de su comunidad que ayuden a mitigar estos efectos. No es ya el geoparque, no es ya un grupo de expertos quien viene y dice a la población local: tened cuidado que va a pasar esto. Se entrena a la gente local para que tengan referentes dentro de la familia, dentro de sus actores locales, para que sean ellos los transmisores de la información. También proyectos con sismógrafos, con información online a lo largo de todo el globo, en ciertos geoparques muy activos, e incluso en geoparques donde no tienen riesgos sísmicos, se instalan estos dispositivos y pueden ver en vivo y en directo lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Aunque no tengas un tipo de riesgo en particular, se te puede informar y puedes conocer lo que está pasando en otras partes del mundo. O por ejemplo, que se ha conseguido en paisajes como los de Islandia. Esta foto tiene que ver
en un punto donde se consiguió que la población tuviese una capacidad de reacción ante un episodio volcánico de 5 minutos. Aquí me parece que las corrientes de lodo que podían provenir de los volcanes tenían velocidades de varios cientos de kilómetros por hora, capaces de arrasar una población, y aquí se ha conseguido que con un sistema de alerta temprana, de educación y de constante concienciación del peligro que tiene, de evacuar una región entera en tan solo 5 minutos. Y ahora os voy a hablar un poco del futuro de los geoparques. Los geoparques han sido una iniciativa que se ha desarrollado de la mano de UNESCO, pero se han desarrollado por su cuenta. Sin embargo, está el Programa Internacional de Geociencias, el antiguo Programa Internacional de Correlación Geológica, que se ha encontrado que puede ser el lugar ideal para acoger a los geoparques dentro de la estructura de UNESCO. Y esta sería la denominación que tendría en el futuro: el Programa Internacional de Geociencias y Geoparques. Este programa se va a modificar, o esperamos que en el próximo noviembre se modifique, a raíz de un intenso esfuerzo que se ha creado en UNESCO, con grupos de trabajo. A partir de 2013 se ha intensificado, y nos unimos a este Programa Internacional de Geociencias, que tiene acciones. Por ejemplo, que tenéis un proyecto en África para ayudar a mitigar los efectos en la salud, los efectos ambientales en minas abandonadas en la zona subsahariana, ¿no?, con fondos de ayuda de Suecia. ¿Y en qué situación estamos ahora mismo? Bueno, este es un calendario, el calendario fundamental de los geoparques que se ha venido manejando hasta la fecha, donde ha habido una serie de eventos, de reuniones en UNESCO, donde se han ido tomando las decisiones que han llevado a que hoy día, pero no, se debe hablar un poquito, solo falte un último paso. El último paso es la reunión en la Asamblea General de UNESCO este noviembre, en noviembre de 2015. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, Geoparques, si pasa esta votación, puede resultar en convertirse en la primera designación de UNESCO desde 1972. Estamos hablando que la geología, el patrimonio geológico, se puede convertir en un hito mundial desde 1972. Este es simplemente un pequeño esquema de cómo quedaría configurado la nueva estructura de este programa. Habría un enlace puente, una oficina puente entre lo que se ha venido desarrollando hasta ahora, que es el programa de geociencias, y la nueva estructura de geoparques. Esto sí puede ser interesante, sobre todo para los compañeros, repetir lo que hablamos esto se comentó en México, en un taller que tuvimos, en un workshop que tuvimos en México en mayo, de cuál sería el calendario para la aplicación de un geoparque. Bueno, se hace un dossier de candidatura que se tiene que entregar en octubre-noviembre. Este dossier se hace público en la página web de UNESCO para que cualquier Estado miembro pueda consultarlo. Se hace una revisión de escritorio para comprobar que cumple con los requisitos mínimos. Se presenta en París en febrero, en la reunión internacional del nuevo programa, y en mayo-agosto se hacen las misiones de evaluación. Un grupo de expertos de geoparques van y hacen misiones en el territorio para comprobar que realmente está funcionando como un geoparque. Posteriormente, se deja esa evaluación, ese criterio, se manda al Comité Global de Geoparques, y finalmente son los Estados miembros, en la reunión del Comité Ejecutivo de UNESCO, quien tienen que dar su último visto bueno. Todo esto que os he contado, lo que viene a decir básicamente es que para hacer una candidatura de geoparque dentro del nuevo programa de geociencias de UNESCO, va a ser un proceso de 2 años. El año 1, en octubre-noviembre, se lanza la candidatura, y al año siguiente, en septiembre, es cuando finalmente se concede el galardón en caso de que el proceso haya sido exitoso. Como veis, es un proceso que va a tener un cierto recorrido y una cierta complejidad. ¿Y qué va a pasar con los geoparques que ya existen, con esos 111 territorios? Bueno, si la Oficina Nacional de UNESCO les apoya, pasarán a ser parte de esta nueva red global. Y las nuevas candidaturas, bueno, ya hemos comentado cómo ha sido el proceso, y van a depender de una relación muy estrecha con su oficina UNESCO o el organismo nacional que esté al cargo de las relaciones diplomáticas con UNESCO. Finalmente, comentaros que hay, ya llegamos estamos acabando la presentación, hay continuamente
eventos, conferencias, charlas sobre geoparques, y algunas de las próximas son en Finlandia a principios de septiembre, que es la conferencia de los geoparques europeos, y la conferencia de los geoparques de Asia-Pacífico será un poquito después, del 16 al 20 de septiembre. Son lugares ideales, si os interesa esta iniciativa, para llegar, conocer a otros colegas, ver qué está ocurriendo y cuáles son los últimos avances. O la conferencia de la Red Global. Cada 2 años nos reunimos en una gran conferencia que empezó en 2004 en China, y el siguiente año toca en la Riviera Inglesa de Inglaterra. Y finalmente, si este proceso culmina este noviembre y se crea este programa internacional de geociencias, esa colaboración ad hoc que tenemos con UNESCO pasa a ser se oficializa como un programa. Este sería posiblemente el nuevo logotipo con el impacto que yo crearía. Por ejemplo, no hace falta comentar, ¿no?, el sello UNESCO, la potencia que tiene, pero para que veáis un ejemplo, en la ciudad de Laguna, en Tenerife, se declaró Patrimonio de la Humanidad de UNESCO, y simplemente por tener el sello UNESCO triplicó el número de visitantes que recibía una ciudad ya de por sí turística. Este paso sería un paso de gigante. Y antes de terminar y concluir, deciros que yo he podido desarrollar mi actividad laboral y estar, por ejemplo, hoy aquí con vosotros gracias y exclusivamente a los geoparques. Yo trabajé durante 8 años en un geoparque europeo en España, en el sur de España, en Cabo de Gata Níjar, y fue porque los geoparques exigen que haya geólogos, profesionales de la geología, geólogos o geólogas, que estén presentes en el territorio, que se involucren en una nueva forma de entender la geología, no desde el punto de vista de la administración o del punto de vista extractivo, sino desde el punto de vista patrimonial y del desarrollo sostenible, vinculándose con las comunidades. Por lo cual los geoparques se convierten en una nueva frontera, un nuevo lugar para aquellos que quieran dedicarse a comunicar, divulgar y lanzar la geología, y lugares tan especiales como el que me encontraba aquí, ¿no?, para adelante. Muchas gracias.